En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. No tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos. ¿Para qué quieres más amigos? Si total, si van los dos juntos en amor y compañía a un hotel, vamos, claro, lógicamente los amigos te sobran. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Que te estás cachondeando y no me extraña, claro, que le han pillado con el carrito de Cabo de Gata. Bueno, es pero que de dice, arriba abajo. No tenemos un entorno que compartimos, sí que lo tienen y es el Hotel Las Salinas de Cabo de Gata. Claro. Este es el entorno que compartían ellos. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. Que yo lo he dicho antes, a mí las historias personales, allá cada uno con su mecanismo. Pero si es por mentir, sí. Esta es la historia. La historia está ¿Por qué ha mentido? en que ella se fabricó una coartada. Y la coartada era, yo no le conozco desde el año 19. Sí, hombre, ¿Por qué? claro. Porque a partir del año 19 empezaba lo más gordo. Eso es. Como diría el teniente coronel Balas, empezaba lo más grande. Y lo más grande ni tan siquiera era lo que ya traía en la mochila este señor. Era lo que empezaba a crecer. Y lo que crecía era la trama SEPI. Cuando explote la trama SEPI, nos vamos a quedar a cuadros, literalmente. Pero literalmente a cuadros. Bueno, ya hay algunas declaraciones de algunos empleados en el Senado que han dicho que les presionaron, que hicieron, y por ejemplo de Plus Ultra, que no hicieron ningún informe oficial porque había mucho trabajo, estaban hasta arriba y entonces no trabajaron, entonces lo pagó Plus Ultra. Alucinante. Que Vamos, no a había escuchar auditoría interna, sí. vamos a escuchar a Esther Muñoz del Partido Popular, que evidentemente desde la tribuna del Congreso de los Diputados exigía explicaciones sobre una mentira absolutamente brutal y en la que le han cazado a María Jesús Montero, pero con el carrito de los helados, que ella se desprendía y decía, yo no conozco de nada a Vicente Fernández Guerrero a partir del año 19, yo no he tenido ningún contacto con él, y lo decía pues porque se quería desligar de que claro que tenía un contacto absoluto, personal y muy cercano con el principal protagonista de la trama SEPI. Hoy hemos conocido otra información también relevante, que es la que da Libertad Digital, que hemos visto cómo María Jesús Montero, la candidata del Partido Socialista en Andalucía, ha mentido. María Jesús Montero decía que no había vuelto a tener una relación con el expresidente de la SEPI desde que dejó su cargo y hemos sabido que tenían una relación personal. Con quién esté o deje de estar la señora María Jesús Montero, al Partido Popular le preocupa nada, pero ha mentido. Dijo que no tenía ninguna relación con él y la tenía, y además de forma personal, ¿no? Bueno, ese es el Partido Socialista que estamos conociendo. Declaraciones en Telecinco. Miguel Ángel. Fíjate, Carlos, que cuando arrestaron a Vicente Fernández en diciembre de 2025 con esta trama SEPI, nosotros ya publicamos en Libertad Digital de fuentes de la investigación que Leire Díez, Anchón Alonso y Vicente Fernández usaban sus influencias en los ministerios de Hacienda para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Creo que con la exclusiva que desvelamos hoy en Libertad Digital se entiende cómo Vicente Fernández tenía influencias en el Ministerio de Hacienda para conseguir esos amaños y esas adjudicaciones. Bueno, un matiz que hace que encajen todas las piezas. Es que la SEPI es de María Jesús Montero. Eso es que la SEPI es del Ministerio de Hacienda. O sea, que es que, vamos a ver, no es que tuviera Vicente Fernández Guerrero influencia a través de María Jesús Montero para que ella intentara influir. No, que la SEPI es suya. Que la SEPI forma parte de su ministerio, y que hace lo que quiere, vamos. Y que la presidencia la tuvo vacante, como has recordado tú y hemos recordado en esta casa, bueno, un día sí, otro no, hasta la saciedad, 500 y pico días a la espera de que si le imputaban o no, acababa mal con lo de Alcoyar. Claro. Como acabó archivado, se lo trajo para la SEPI. Claro. Pero 500 y pico días sin presidente la SEPI, porque estaba esperando para poner a su amigo. Bueno, para volver a sentarlo visiblemente. Sí, bueno, porque claro, lo tuvo supongo. siempre sentado invisiblemente. Sí, al final Vicente Fernández ha ejercido la presidencia de la SEPI en la sombra. O sea, ha sido el que ha liderado toda la trama corrupta en la SEPI. ¿Y cómo se podía entender el poder de influencia de Vicente Fernández, su poder de ascendencia en la SEPI, en el Ministerio de Hacienda? Pues por la información que publicamos hoy, porque tenía una estrecha relación con la máxima líder del Ministerio de Hacienda, que es la ministra María Jesús Montero. Aquí no nos interesa la vida privada de nadie. Aquí lo que estamos denunciando, lo que se está acreditando, es un presunto delito de tráfico de influencias y que esto explica cómo tenía tanto poder Vicente Fernández cuando ya había abandonado la presidencia de la SEPI. Yo fíjate que lo que voy a decir es una hipótesis mía.
Pero yo iría, repito, es hipótesis, ¿vale? Pero yo iría incluso más allá del tráfico de influencias. Porque yo creo que lo que se debería investigar aquí es organización criminal. Porque yo no creo que él mantuviera una influencia sobre María Jesús Montero. Venga, hazme este favor. Yo estoy convencido de que formaban parte de tándem. un tándem, un equipo de fútbol. Porque además depende de ¿dónde ella? acababa este dinero? ¿Dónde acababa este dinero? O sea, una parte evidentemente acabaría en ellos. Pero quiero recordar que la Audiencia Nacional tiene abierta una pieza que permanece secreta sobre las finanzas del Partido Socialista. ¿Dónde acababa el dinero de todas las tramas? Vamos a dejarnos de Pues historias. una parte, como siempre se ha dicho, una parte para el partido y otra para mí, para comprarme una casa, para comprarme un tal, para no sé qué. De todas maneras, este señor mangonearía desde fuera, pero aquí la que mandaba en la SEPI Era ella. era ella. Eso ¿Qué es es. eso? O sea, estaría en la sombra y harían tándem. Pero ¿de quién depende la SEPI? En este caso sí se puede decir. ¿De quién María Jesús depende? Montero. De María Jesús Montero. Luego, todo lo que pasa en la SEPI lo tiene que conocer María Jesús Montero. Por cierto que no. Y si no lo conoce, peor también. Porque No si quiero por omisión o acción. meterme con el pobre hotel Las Salinas, pero me ha quedado claro que buscaban más la discreción que la calidad, ¿eh? Hombre, A ver, Dios bendito, Dios bendito el chiringuito. Eso nos ha costado. Dios bendito. El hotel Las hombre, no van a ir al H&M, como No, se no, llame, está claro, o está al claro. LH, Estrella. o LH. el De dos. LH, o Es un cualquiera hotel de esos. de 2 estrellas. De dos que las tiraban al alto y a ver quién la pillaba, vamos. Y ahí lo que primaba, Carlos, era la Claro. discreción. Era la discreción. Era la discreción. No hay nadie. Sí te tengo que decir, Carlos, que esta noche vamos a seguir con la historia. A Vamos pesar que me vas a decir que ibas al hotel. Vamos a publicar una información muy, muy interesante en Libertad Digital sobre este tema y lo que sí te puedo decir es que compartían habitación. O sea, compartían habitación María Jesús Montero y Vicente Fernández y se fueron a ese hotel, en ese lugar recóndito, paradisiaco de Cabo de Gata, ajeno a muchos ojos, porque son apenas 20 habitaciones, estaban ahí en familia y acudían ahí precisamente pues para claro. en fin, para vivir ¿Sabes lo que yo una... quiero? ¿Sabes lo que yo No quiero? van a ir a un Digo, a ver cómo Meliá sales de que la esto. UCO todo lleno de gente entrando y saliendo. Eso es. ¿Sabes lo Como que yo el parador quiero? de Teruel. Que en vez de mirar a ver si compartían habitación, que la UCO investigue a ver si compartían trama. Eso es lo que yo quiero. Exactamente. Bueno, pues de lugar paradisíaco a lugar paradisíaco, a Miami. Nos está escuchando ya Esteban Urrestieta, subdirector del diario El Mundo. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Esteban, bienvenido y enhorabuena, te la doy ya por la nueva información. El pagador de Zapatero oculta casi 1 millón de euros en Miami en cuentas que siguen activas. Este dinero no estaba detectado hasta ahora, Esteban. No estaba detectado ni está regularizado. Estamos hablando de una cantidad próxima a los 700.000 euros en depósitos en Miami. Es un dinero que procede de otras cuentas en Luxemburgo y que no había sido localizado hasta ahora. Existen referencias en la documentación intervenida a Julio Martínez sobre estas operaciones bancarias y, por lo tanto, se le abre un nuevo frente, cuando menos de índole fiscal, que se suma, recordemos, a los más de 300.000 euros en efectivo que tenía escondidos en su propio domicilio en Madrid. Lo has explicado perfectamente porque has dicho cuando menos de índole fiscal, claro, porque el rebote por Luxemburgo es verdad que puede tener un interés fiscal de rebaja de impuestos, pero también puede tener un interés de opacidad, ¿no? Bueno, fíjate que el juez José Luis Calama, en los autos de prórroga del secreto del caso Plus Ultra, ha ido precisamente recalcando que una de las características de la trama es la ocultación del patrimonio, la opacidad, sin entrar en más detalles hasta que levante el secreto y conozcamos el sumario en detalle, pero aquí nos encontramos exactamente eso, ¿no? Es decir, de nuevo, una importante cantidad de dinero que estaba oculta, que permanecía al margen de la investigación, y una vez más, pues hay que formularse la misma pregunta. Es decir, Julio Martínez, ¿es Julio Martínez por sí mismo o es el testaferro del expresidente del gobierno? Porque recordemos que fue durante los últimos años asesor externo de la compañía Plus Ultra, que prácticamente la misma cantidad que percibió de la aerolínea en concepto de asesoría se lo trasvasó a Zapatero, también en concepto de asesorías, supuestas asesorías geoestratégicas, y ahí están los informes que esgrime el expresidente del gobierno para intentar justificar esos cobros. Y como hemos venido diciendo, solo hay dos opciones: o Zapatero era un extraordinario consultor que por 15 informes percibió
460.000 euros. Más. Algunos de ellos, Esteban, orales, ¿eh? Orales también. Verbales. Orales, sí, lo ha reconocido Sí, sí. el propio Zapatero en su comparecencia en el Senado. 200.000 euros extra cobraron sus hijas. O estamos ante un caso de cobro de comisiones a cambio de favores. Cuando menos, Esteban, lo que sabemos es que una persona que está investigada, este señor, Julio Martínez, una persona que tenía un encargo de conseguir el rescate de Plus Ultra y que justo en medio de todo eso contactó con Zapatero, el resto, cada uno que le busque la explicación que quiera, pero lo que estamos diciendo son hechos totalmente objetivos. Bien, lo que sí que sabemos es que esta información no la había aportado voluntariamente, sino que ha habido que cazarla en una investigación. Vamos, que ha habido ocultación de este dinero. Sí. Él no había regularizado este dinero, ese dinero permanecía oculto y, como digo, pues nos encontramos ya con una cantidad muy superior al 1.000.000 de euros, teniendo en cuenta la importante cifra incautada en su domicilio, es decir, entre 300 y 400.000 euros, y unos 700.000 euros en Miami. Bien, recordemos que el juez atribuye ya indiciariamente a Julio Martínez y al resto de investigados los delitos de apropiación indebida, de blanqueo de capitales, de organización criminal y, ojo, también de tráfico de influencias. Y yo creo que en las próximas semanas pues conoceremos, a no mucho tardar, el levantamiento del secreto y hasta dónde alcanza este asunto. Esteban, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos, gracias. Bueno, pues siguiente caso que avanza y que avanza a toda velocidad. Ha habido por ahí sus pequeñitos obstáculos, lo de pequeñitos lo meto con toda la ironía, pero por la información que yo tengo y por cosas que me ha comentado gente no del lado de la UDEF, y cuidado, que nadie interprete que yo estoy hablando de los agentes, que no estoy hablando de los agentes, estoy hablando de mandos políticos por encima de la UDEF. Bueno, pues ha habido algún obstaculillo para que esto fuera más lento de lo que debía ir. Bien, pese a lo cual, pues gracias a Dios tenemos agentes, seguimos teniendo agentes buenos en la Policía Nacional, tenemos agentes fuera de la Policía Nacional y parece que la investigación avanza. Y parece que alguien ha dado información además desde Estados Unidos. Bienvenido sea. Bueno, tú fíjate, Carlos, que vamos a tener un final de temporada para Sánchez que va a ser en los tribunales terrible. O sea, simplemente por nombrar lo más importante, el juicio al hermano. Posiblemente también la Audiencia Provincial de Madrid tenga que decidir, que confirma el envío a juicio de Begoña Gómez. Se va a levantar el secreto de Plus Ultra, se va a levantar el secreto de la trama SEPI y el informe patrimonial de Santos Cerdán. O sea, todo esto antes del verano, más la sentencia del juicio de la trama Koldo. Y no se va a levantar declaraciones de Koldo y Aldama sobre las mascarillas, pero de la parte secreta de las finanzas del PSOE no se va a levantar antes de agosto. No lo sé. A mí me dicen andará, que ¿no? Todavía tienen mucho que investigar ahí. Eso es lo que me ha llegado a mí. Vale. Que todavía tienen mucho trabajo por delante. O sea, que traca final, fija discontinua. Sí. Bueno, que se vaya preparando Pedro Sánchez. Sandra, háblanos de Clínicas Cres, que alguno lo va a necesitar, le va a chirriar la cadera, las rodillas, los tobillos. Bueno, pues en ese caso probablemente les hayan diagnosticado artrosis, desgaste o lesión, y si es así, pues ya saben, en Clínicas Cres son especialistas en medicina regenerativa. Tratamientos innovadores sin cirugía ni hospitalización para ayudarte a recuperar tu calidad de vida con 3 premisas fundamentales, con tus propias células, sin pasar por el quirófano y con médicos expertos, porque es importantísimo un buen diagnóstico. No solo hay Clínicas Cres en Madrid, también tienes clínicas en Valencia, Zaragoza y Mallorca. Así que ya sabes, ponte en manos de profesionales y pide cita ya en el 91 445 0004. Repetimos, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos corriendo y nos vamos a lo que está pasando con la Guardia Civil, las declaraciones de María Jesús Montero, que si ya es ruin, si ya es mezquino no acudir a los actos por la muerte, por el asesinato de 2 guardias civiles, por parte de Marlaska y por parte de Pedro Sánchez, si ya es ruin y mezquino, las declaraciones de María Jesús Montero diciendo que aquello fue un accidente laboral, todavía más patético es encima decir, no, es que me lió Maillo. Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos. Se ruega a los asistentes que guarden el respeto y la debida compostura a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presente acto. Gracias. Como decía, quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias. ¿Y allá qué fue?
y volvió, y otra que le cayó. Atención. Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitirme, estoy rabioso. Está tan rabioso que ha incrementado la dotación de la Guardia Civil exactamente en nada, que ha incrementado el material de protección de la Guardia Civil exactamente en nada, que ha mejorado los sistemas de combate a las narcolanchas exactamente en nada y que acudió exactamente nada a los actos por la muerte de estas dos personas, por el asesinato de estos dos guardias civiles. Por cierto, está tan absolutamente comprometido que lo primero que hizo después del asesinato de los otros dos guardias civiles en Barbate fue ir corriendo cuando se enteró de que había una misión del Parlamento Europeo que iba a supervisar la famosa barca asquerosa, la porquería de barca en la que mandaron a dos guardias civiles a intentar frenar a las narcolanchas, y lo que hizo fue esconderla para que no pudieran verlo los miembros de la misión del Parlamento Europeo, porque está muy comprometido con la Guardia Civil Fernando Grande Marlaska. Prácticamente lo mismo que su jefe Pedro Sánchez. Tenía que haber, hoy hubiera estado muy bien, pero claro, es pedir peras al olmo. Tenía que haber aprovechado para decir, ya que estás tan rabioso y tan enrabietado, haber dicho, pues, oye, profesión de riesgo. Hasta aquí hemos llegado. Profesión salarial. De riesgo, equiparación salarial, vais a tener medios, vais a tener todo largo. Lo que necesitáis. En vez de permiso estar, estoy enrabietado, ¿a quién le importa que estés enrabietado? Más enrabietada y no enrabietada, dolida y sufriendo están las personas a las que están matando porque tú no les das medios. O sea, todo lo que no sea eso, lágrimas de cocodrilo que se quede en casa. Vamos con CalPlus y explicamos todo esto porque estaba tan enrabietado que, por ejemplo, una de las reclamaciones de los guardias civiles es que no les pongan el chaleco antibalas normal, sino que ya que se enfrentan a arma larga, tengan chaleco antibalas de arma larga y con flotabilidad. En estos momentos nuestros agentes de la Guardia Civil se debaten entre lo siguiente. ¿Me pongo el chaleco? Bueno, pues si me pongo el chaleco a lo mejor tengo suerte y no me atraviesa la bala, pero como me caiga al mar me voy al fondo. Este es el dilema de los guardias civiles que están luchando contra el narco. ¿Y que puedan disparar? Pero ¿cómo es posible que no puedan disparar a las, por lo menos aunque sea a las narcolanchas? Ya y no les te digo siguen negando la profesión de riesgo, pero en fin. En legítima defensa, y en España existe una legislación sobre legítima defensa, deberían poder disparar en un ataque de una narcolancha a los que están conduciendo la narcolancha. Ya. Es que es legítima defensa. Es que no pueden ni disparar a la lancha. Sí, totalmente. Bueno, vamos a tomarnos el CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues vamos, Naya Pertusa, con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que mimar. Buenas noches, Carlos. Hoy nos vamos hasta Palma de Mallorca. De allí es la encantadora socia a la que dedicamos el programa y que cumple 83 años. Francisca Bonet Barceló. Muchas felicidades, Francisca. Una vez más, le reitero nuestro agradecimiento por 6 años de suscripción al Club de Socios de Libertad Digital, y el programa de hoy es en su honor. Y animo a los oyentes a conocer las ventajas de ser socio del club en nuestra página web www.clublibertaddigital.com, y también ahí pueden encontrar nuestro teléfono 91409-4002. Bueno, pues Francisca, de Palma de Mallorca, felicidades, pásalo de maravilla, cumpleaños número 83, 6 años en el club, un abrazo enorme de verdad y todo un orgullo contar con gente como tú, Francisca, y trasládale un beso, un abrazo, lo que tú quieras para toda tu familia. Que un placer de verdad contar con gente así. Mire, nos está acompañando ya, nos está escuchando ya Agustín Domínguez. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Portavoz de Jucil en Cádiz. Te voy a leer un informe presentado en noviembre, el último noviembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que en una licitación de compra de emergencia de diversos, leo literalmente, suministros destinados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado con especial incidencia en el campo de Gibraltar. Bueno, pues justificó esa compra admitiendo que había un incremento notable de la violencia y había uso acreditado de armas de guerra de calibre 7,62 por 39 milímetros frente a funcionarios policiales. Voy a repetirlo. Armas de guerra. ¿Por qué no se os reconoce como profesión de riesgo? ¿Por qué no llaman asesinato a lo que es asesinato? ¿Por qué nos dan el material que merecéis? Etc, etc, etc. Pues es ese maquillaje del narcotráfico que quieren seguir haciendo.
Por una parte nos reconoce la peligrosidad que estamos sufriendo en la zona, y ya no solo en Cádiz, sino todo el litoral andaluz, porque prácticamente es el litoral andaluz entero el que está sufriendo esta lacra. Por una parte no lo reconoce, por una parte dicen que se van a gastar un presupuesto en material de protección para los compañeros, y sin embargo en la unidad operativa no tenemos todavía ni esos elementos de seguridad, ni estamos viendo que se esté haciendo nada por revertir la situación. Agustín, ¿cuánto tiempo lleváis reclamando medios reales para poder combatir al narco? Pues desde Jucil, prácticamente desde sus inicios, ¿no? Desde que iniciamos con las andaduras con Jucil, pues desde entonces. ¿Qué Jucil qué puede tener? ¿Tendrá pues, 9 años, 10 años? Sí, sí, lo creamos en el 18, si no recuerdo. Sí. O sea, 8 años. ¿En 8 años os han hecho caso en esto que habéis reclamado? No, en nada. Es más, antes de suceder los asesinatos de Barbate, por parte de esta Secretaría Provincial se solicitó por escrito unos protocolos de actuación sobre el tema de las embarcaciones, el uso de embarcaciones pequeñas, un protocolo de actuación de armas largas con pelotas de goma para poder parar al narco. O sea, hicimos un escrito solicitando mucha información que a la postre todavía no nos han contestado, y estamos hablando de hace ya pues aproximadamente 4 años que se solicitó. Mira, Agustín, yo hice la mili con el CEDME antiguo, el Chopo, con calibre 7.62. Una de las pruebas que hacíamos era dispararle un raíl. La bala se clavaba en un raíl de vía. Lo digo para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando. ¿Con qué tipo de chaleco vais cuando tenéis chaleco, Agustín? Pues hay compañeros del servicio marítimo que lo que llevan es un antifragmentos. No es ni antibala. ¿Eso exactamente hasta qué punto se atraviesa de la bala, o no? Pues un 9 milímetros que le pille bien lo puede atravesar. Ya no te digo de un 7,62, la atraviesa de la bala. Esto es plenísimamente consciente Fernando Grande Marlaska, claro. Se entiende que sí, se entiende que debe ser consciente de ello. Tendrá informes suficientes para saberlo, y más cuando han solicitado medios o quiere licitar medios por ese motivo. Pero luego dice que está rabioso. ¿Por qué está rabioso? Pues no lo sé, porque no se le nota. Es más, nosotros consideramos que es un desprecio a la Guardia Civil lo que hace en muchas de las ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones se le ha pedido que asista al Consejo y lo ha negado, ¿no? Ha tenido en Europa también en el Parlamento Europeo que tuvo que presentarse y tampoco fue, ¿eh? O sea que es un desprecio constante, ¿no? Sobre todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo a la Guardia Civil, sino también a la Policía Nacional. Vamos a escuchar, si te parece, Agustín, las famosas declaraciones de María Jesús Montero, debate electoral, Junta de Andalucía, elecciones, y dice que lo que ha ocurrido con la muerte, con el asesinato de los 2 últimos guardias civiles, que fue un accidente laboral. Ni fue mi intención, ni yo lo califiqué así. De hecho, volví a ver la cinta del debate, a ver, porque digo, ¿cómo se me achaca esa declaración si yo para nada ni tengo criterio, ni tengo conocimiento, y lo que sé es por los medios de comunicación? Y es que fue a continuación, yo lamenté el fallecimiento, estuve, por supuesto, en el funeral, suspendimos la campaña, y a continuación le respondía a una cuestión que el señor Maillo estaba trasladando de los accidentes laborales. Bueno, la declaración de accidente laboral la hemos escuchado antes. Esta es la explicación en la que ella dice que es que fue un error, que le confundió Maillo. ¿Alguien se puede confundir para llamar accidente laboral a un asesinato? Que le faltó una coma, ¿no? Básicamente. Para dividir de una frase de otra. Pues sinceramente, solamente con el rostro, con lo que estaba diciéndole, con lo que lo estaba diciendo, pues no, mucha empatía no daba. Ya. Agustín, oye, trasládale un abrazo enorme a las familias de tus compañeros, a todos vosotros, e independientemente, ya lo sabéis, de cómo se os trate, oficialmente aquí tenéis vuestra casa. Sí, muchísimas gracias. Pero ahora mismo estaba hablando con un compañero y hoy han cogido 4 embarcaciones con casi 400 petacas aquí en la bahía de Cádiz, ¿no? O sea que esto es un sigue, esto es un diario, es un diario y esperemos que esto pare aquí,
Tenemos que para aquí que el gobierno ponga los medios suficientes, nos den una equiparación salarial como la que hemos pedido desde hace mucho, la zona de especial singularidad tan importante, no solo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino para los propios ayuntamientos de la zona también, para revertir un poco el tema del narcotráfico y que tengan ayudas sociales y tengan ese tipo de funciones que puedan hacer que la juventud no se meta en eso, en el narcotráfico, ¿no? Que no lo veo fácil. Para eso también vale la zona de seguridad de especial singularidad, ¿no? Y profesión de riesgo, que otra vez por 71 vez la vuelven a denegar, ¿no? Yo no sé qué motivos o qué... me parece de un despropósito. A mí solo se me ocurre uno, Agustín, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, y el único argumento que se me ocurre es que el Partido Socialista no os quiere, nada, y algunos de los socios del Partido Socialista os odian. Uno de ellos se llama EH Bildu, el otro se llama Esquerra y otro se llama Junts. Y os la tienen jurada por lo que hicisteis y por lo que ha hecho siempre la Guardia Civil con absoluta heroicidad en la lucha contra ETA y en la lucha contra el golpismo. Pues sí, así es. Pues un abrazo enorme, Agustín, de verdad. Lo mismo. Muchísimas gracias. Nada, un placer, de verdad. Bueno, respecto a lo de María Jesús Montero, ¿no? Dicen, no, es que me confundieron. Vamos a ver, en un debate electoral se preparan todo antes del debate, es decir, toda la actualidad con los asesores. Si te preguntan esto, dices esto, si te preguntan lo otro, dices lo otro. O sea, esto de que se ha equivocado por el momento, que Maillot la ha liado, no, perdona, ese mensaje estaba organizado, planificado y estudiado, y es rebajar de forma miserable el asesinato de 2 guardias civiles a un accidente laboral. Lo mismo que si pusieran, cuando ponían bombas a los autobuses de la Guardia Civil, pues los etarras dijéramos que era otro accidente laboral porque iban in itinere al cuartel. Pues esto es lo mismo, es rebajar de forma consciente y deliberada pues un asesinato a un accidente laboral. O sea, y luego dice el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que está rabioso. Rabioso, ¿qué está haciendo el ministro del Interior rabioso para reforzar las tareas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado defendiendo las fronteras? ¿Qué está haciendo el ministro del Interior rabioso para que los agentes puedan combatir la delincuencia común? ¿Qué está haciendo el ministro del Interior rabioso para que los agentes puedan luchar contra el narco? No está haciendo nada. Entonces, ¿cómo que está rabioso? Bueno, sí ha hecho. Ha hecho que cerró la Oconsur, que funcionaba de maravilla. O sea, en vez de... O sea, sí hace, pero... Para mal. A la contra, para mal. O sea, todo lo que hace es a la contra. Es cerrar esa unidad, que funcionaba de maravilla, y dispersar a todos los miembros de esa organización, de esa unidad. No proporcionarles el material, no ir a los funerales, reírse de las víctimas, esconder la barca. O sea, es que de verdad, o sea, al revés, hace, pero para hacer el mal. Para hacer el mal, como casi todos, porque la mema es ya mema, madre, médica y mala persona. O sea, es que es mala persona. O sea, ha dicho unas cosas estos días de tú eres mala persona. O sea, de verdad, yo es que no entiendo. María Jesús Montero también ha tenido palabras en la SER para escaquearse o escaquear al gobierno de por qué no estuvieron en el funeral. Bueno, atención a la explicación. Pues estuvo allí la secretaria de Estado de Interior, estuvo la directora de la Guardia Civil, estuvieron todos los compañeros y creo que les rendimos el homenaje que correspondía después de una lucha tan denodada que llevan los medios y que llevan los cuerpos y fuerzas de seguridad con la lucha contra el narcotráfico, que es una lacra que entre todos tenemos que ser capaces de erradicar porque provoca mucho sufrimiento. Vamos, traducido, que es una lucha tan denodada que no merecían, porque si esto es lo que merecían, no merecían la presencia del ministro del Interior, que es su jefe directo, y no merecían la presencia del presidente del Gobierno. Si esto es lo que merecían, palabras de María Jesús Montero, la Guardia Civil no se merece la presencia, según este Gobierno, no se merece la presencia en funerales del ministro del Interior, alias el rabioso, y de Pedro Sánchez, alias el histórico. No se lo merece. Con la directora general ya vais que ardéis. Venga. La directora general, que por cierto hay que recordar la noticia, Sandra, recuérdanoslo, sí, que la han cazado presionando para que no criticaran lo que estaba pasando a la propia Guardia Civil, con muertos en la mesa. Les ha amenazado con represalias por lo que ella considera que es una politización del asesinato de los 2 guardias civiles. Entonces les ha dicho, bueno, si seguís hablando, ateneos a las consecuencias. O sea que ya sabemos para qué fue la directora de la Guardia Civil. Solamente nos queda saber para qué fue la secretaria de Estado de Interior. Que fue para decirles que un día como
hoy se iba a rechazar en la mesa del Congreso por vez número ya no sé cuántas, 71, con 71 dilaciones. 71 veces han ido retrasando ese debate sobre la profesión de riesgo. Para que no se pueda aprobar la profesión de riesgo para la Guardia Civil. Eso hoy, eso se lo anticipó en el funeral la secretaria de Estado de Interior y su cobarde jefe, el ministro Fernando Grande Marlaska, alias el rabioso, que hacía. ¿Dónde estaba ya, camino de no sé dónde, corriendo? ¿Cuántos kilómetros llevaba ya de escapatoria? Y Pedro Sánchez, el galgo de Paiporta. ¿Y qué pintaba allí en el barco? Pero si luego los guardias civiles han dicho que se tuvieron ellos que pagar la dieta, o sea, para comer, que no les hacerse la foto, que no les habían dado dieta. Pero ¿cómo lo mandas a un agente allí a decenas de agentes y no les das una dieta para que coma? No es la primera vez que pasa esto, esto pasó también con la Dana. Pero como todo estaba montado tan perfectamente, dejadme que veamos si por lo menos, decía el pobre Agustín, desde Jucil, Cádiz, decía, a ver si de una vez este gobierno no va a reconocer nada a la Guardia Civil. Yo lo único que espero es que mensajes como los que estamos lanzando sean recogidos por el siguiente gobierno y sean conscientes de que tienen que rearmar moralmente, políticamente, a nivel de defensa, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso se hace con dinero, eso se hace con cariño, eso se hace con respeto, eso se hace con trato, eso se hace con profesión de riesgo, eso se hace con equiparación salarial, se hace con todo, se hace con todo. Y que esta gente tenga el trato que merece, que encima es lo más inteligente, porque a ver si nos centramos todos, que el Partido Socialista, según haya un cambio de gobierno, va a agitar las calles por todas partes. Pues a ver si somos todos buenos e inteligentes, porque si van a agitar las calles, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién? ¿El spray antipimienta o el spray de pimienta? Pues no, nos tendrá que defender la gente que siempre nos ha defendido. Pues ¿qué tal si les tenemos ya no contentos, sino con un trato justo? A ver si somos buenos y listos, a ver si alguna vez conseguimos juntar las dos, que va a ser toda una novedad. Bueno, vamos, si te parece, Sandra, vamos a hablar con Arcadio Mateo del Puerto, que nos está escuchando ya. Arcadio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a ti y a todos los amigos que están por ahí. Pues nada, un placer tenerte aquí. Déjame que nos haga un pequeño resumen de encuestas, cómo va el tema de las elecciones andaluzas, a ver si se pega el batacazo que yo deseo, María Jesús Montero, lo digo así de una forma totalmente neutral. Y luego te pregunto, Arcadio, a ver si conseguimos pensar que se va a pegar todavía más tortazo electoral. Bueno, las encuestas hay que decir que no se ponen de acuerdo en si habrá o no mayoría absoluta para Juanma Moreno, aunque en el peor de los casos se quedaría a un escaño, en 54, pero en lo que no hay duda es en que ganará las elecciones y que María Jesús Montero se pegará un batacazo monumental, ¿no? En el mejor de los casos, la candidata del Partido Socialista repetiría resultados de 2022, es decir, 30 escaños, pero ojo porque en el peor escenario caería a 25, por lo que el Partido Popular duplicaría con creces su representación. La última encuesta la conocimos el lunes a las 8 de la tarde, fue la que publicó El Español, hecha por Sociométrica, se realizó entre el viernes y el lunes, es decir, que ya se habría producido el asesinato de los 2 guardias civiles en Huelva, pero todavía no habíamos escuchado esas palabras de María Jesús Montero calificando de accidente laboral lo sucedido, porque fueron justo en el debate de esa misma noche. ¿Qué decía esa encuesta? Pues que el Partido Popular obtendría el 42,8% de los votos y se quedaría entre 54 y 55 escaños, es decir, que no deshoja la margarita de si consigue o no mayoría absoluta. El Partido Socialista 22,7%, entre 27 y 28 escaños, y Vox mejoraría los resultados, pasaría a 15-16 escaños de los 14 que tiene actualmente, con un 14,4%. En cuanto al resto, porque hay que decir que ese día había noticias, era el último día para publicar encuestas y había sondeos en El Mundo, en El País, en ABC, en La Razón, en El Debate, en Voz Populi, en fin, en todos los medios. Bueno, pues las únicas encuestas que dejan a Juanma Moreno sin mayoría absoluta son esta que comentábamos del Español y la de GAT3 para el diario ABC, que ofrece una horquilla de entre 54 y 56 escaños. El País también contempla el 54, pero dice que la opción más viable o que la que ve más probable es la de llegar a 56. Y por lo que respecta al Partido Socialista, bueno, pues la más benévola es la de Sigma 2 para el diario El Mundo, que dice que se puede ir a los 30 que tiene actualmente, y la más dura es la de Voz Populi, hecha por Amalgama Métrica, que, como decíamos antes, llegaría a 25, o sea que perdería 5 escaños respecto a los que tiene actualmente. A pesar de todo, os voy a poner un sonido, el de Pedro Sánchez, en el mitin de esta tarde con María Jesús Montero en Granada. Oye, 2 debates, 2-0 a favor de María Jesús Montero y el tercero el próximo domingo ganando las elecciones. Arcadio, ¿cuentan los goles en propia puerta o qué? Me parto. Yo creo que alguien fuma mucho, ¿no? Sí. Pero no entremos en el debate de qué fuma. Déjalo en que fuma mucho. No, vamos a dejarlo en que fuma mucho porque
fumar en las distintas vertientes es malo para la salud, ¿sabes? Ya te digo. Entonces, yo creo que ese Oye, señor... ¿hasta dónde puede ir el batacazo de María Jesús Montero? Mira, yo creo que hay una cosa clara que estaba, pero ya a estas alturas no tiene discusión, es que va a empeorar el peor resultado histórico del PSOE de hace 4 años. Ya no nos remontamos a los resultados gloriosos. Eso lo empeora, porque ahí fueron un 24%, ahora está raspando el 22% y va a bajar de 30%. O sea, que lo pierde, pero lo pierde por 2 puntos. O sea, lo pierde con ganas. Pues en política es una cantidad significativa. Sí. ¿Sabes? Entonces, el batacazo se le pueden poner muchos nombres. Bueno, vamos a dejarlo en tortazo. La otra vez me salió otra palabra más fuerte, pero no la voy a repetir, que luego hubo gente de la familia que me riñó. No me extraña. Venga. Pero bueno, va a ser desastroso y se está empeñando en los últimos días de campaña en empeorarlo, en ser capaz de no llegar ni a los 25. Entonces, Esta historia de calificar el asesinato de guardias civiles como accidente laboral va a tener impacto, Arcadio. Sí, lo va a tener. A ver, no masivo, porque hay que ser consciente que la gente en toda España, ¿no? Pero en Andalucía también, por supuesto, que a estas alturas, después de tantas cosas, sigue pensando en votar al PSOE, ya lo tiene muy claro. Ya. O sea, ya ha llegado a su nivel mínimo que tiene que ser. Pero yo creo que unas décimas les va a costar. Y da hoy una noticia, no sé si la habéis comentado, el amigo Miguel Ángel, de que después de ser cesado pasó la noche en un hotel de Gata con su número 3. Vicente Fernández Guerrero. Sí. Que eso tampoco va a ser, pero es que es una acumulación de tantos disparates. O sea, esa noticia también les va a suponer pérdida por implicación de María Jesús Montero en conexiones de tramas de corrupción. Es que tiene 2 vertientes, una, digamos, fea, sin entrar en la vida personal de cada uno, pero es que este señor, que yo creo que ya está imputado, ¿no, Miguel Ángel? O a punto de serlo. Sí, está. Fue detenido, de hecho, con Leire 10. Y ella salió diciendo que desde su cese no lo conocía de nada. Hombre, no lo conocía de nada si pasaste la noche con él en un hotelito, pero hombre... O sea, que es una acumulación de barbaridades que yo no sé ahora mismo, no puede bajar mucho, Carlos, pero el suelo a lo mejor no lo hemos visto. No sé si lo has visto, Arcadio, que se está confirmando una sentencia condenatoria del Sistema Andaluz de Salud en época de María Jesús Montero por la muerte de una persona por el fallo en los cribados de cáncer de mama. Bueno, pues también es noticia de hace una hora y pico. Sí, es una noticia justo antes de entrar al programa publicada por Arcadio, y te añado la llamada trampa, ahora que están tan obsesionados y haciendo leyes, diciendo que es el Servicio Andaluz de Salud, poco menos que te engañan con que te está hablando de citas y luego te ponen a Moreno a caer de un burro y al sistema de salud. Vamos a escucharla, si os parece. Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública. Ya somos más de 2 millones de andaluces en lista de espera. Solo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones... Arcadio, esto, como te preguntaba Carmen Tomás, ¿también va a tener impacto esta tomadura de pelo? Sí, o sea, esta desfachatez, lo que te digo, no va a ser un punto, ¿no? Pero vamos, unas décimas le cuesta porque habrá gente que está en lista de espera y te dice, pero hombre, ¿qué es esto, no? O sea, todo esto suma y no sabemos ahora mismo dónde está el mínimo del Partido Socialista. Estoy recordando, ahora que lo has puesto, en Aragón hicieron algo parecido, si os acordáis. Una campaña de llamadas. Sí, es verdad. Se hacía pasar y no les funcionó, ¿no? Entonces, es que encima yo creo que han entrado en la fase esa de empeñarse en darse el tortazo a los libros de historia, ¿sabes? Porque eso no funciona, ¿sabes? Y la gente tiene más nivel de lo que parece y algo también le costará. O sea, que todo lo que estamos viendo le va a costar. No hay suelo ahora mismo para el Partido Socialista. Vamos a ver si no le vemos en un 20 escaso, incluso un 19, porque ahora mismo la situación para ellos es... Arcadio, muy rápido. ¿Mayoría absoluta para el PP, sí o no? A ver, mi análisis es que sí, pero justito. Hay una cosa en estas elecciones que es que 3-4 escaños se van a jugar por muy pocos votos, en contra de lo que nos gusta decir. Yo no lo digo, no se sabe ni en qué provincia, porque tiene una dosis de azar, de restos y tal, con lo cual a mí la última en OK Diario me salió 56 y yo creo que va a ser mayoría absoluta. Podría ser 54, pero lo más probable es 55-56, en mi opinión. ¿Vox sube? Vox sube, no espectacularmente como en otros sitios, estaba en 14, y subirá a 16-17.
un par de puntitos, puntito y medio. No lo que estaba acostumbrado de las primeras elecciones, que fue espectacular. Es verdad que se ha producido un parón en Vox, pero sube. Bueno, pues salva los muebles, ¿no? Sí. Arcadio, que un placer. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros, como siempre. Muchas gracias. Un placer, Arcadio. Nos vamos a ir a publicidad. Ignacio Escudero nos va a hacer una mención para defendernos de Hacienda. De la Hacienda hasta cenada de María Jesús Montero, alias Cabo de Gata. Bueno, nos va a hacer esa mención. Vamos a volver y vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo, porque siguen saliendo mentiras relacionadas con la gestión del antivirus. Mentiras que apuntan a que se había ocultado, no solamente no realizado los test PCR, sino que había un rastro de un positivo no confirmado, pero es que no aparecían los informes que le pasaron a Canarias. Optimiza tu empresa y cumple la normativa con Prana, el software de gestión español con más de 40 años de experiencia que te ayudará a controlar tu facturación y contabilidad. Prana, el software de gestión más sencillo del mercado desde solo 19 euros al mes. Pruébalo gratis 30 días y disfruta de un 10% de descuento adicional en todos los planes por ser oyente de Es Radio. Visita pranalibertad.com e introduce el código LD10. Lo que ha obtenido el gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo y, por supuesto, mentiras y ocultar la información. Información vital para el normal y exitoso desarrollo de este operativo, pero sobre todo para el pueblo canario, que tenía derecho a saber exactamente lo que iba a arribar a nuestras costas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y yo añadiría, no solamente tenía derecho a saber lo que iba a llegar y no se hicieron test PCRs, y ahora tenemos la sensación de que evidentemente algún test sí se hizo, porque había uno que era positivo no concluyente y no aparecía en los informes que se le pasaron al gobierno de Canarias. Vamos, que se les engañó. Pero amén de todo eso, sobre todo teníamos todos los españoles derecho a que se utilizara el protocolo médico de riesgo cero. Y el protocolo médico de riesgo cero implicaba no traerlo a España. Ese es el protocolo médico de riesgo cero para España, porque se podía haber hecho lo mismo, meterlos en aviones desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Vamos a dejarnos ya de tanta tontería, que parece que tenemos que analizar las cosas en base a los presupuestos que nos pone el Partido Socialista. Que no, que la primera era negar la mayor. ¿Por qué tenía que venir a España para acabar montándolos en aviones? Pues se les monta en aviones en Cabo Verde. ¿O es que no estaba el barco en Cabo Verde y era de bandera holandesa? ¿Qué pintábamos nosotros ahí? La sincronizada. ¿Tú qué prefieres? ¿Que te operen de apendicitis? Fíjate, solo de apendicitis en Cabo Verde o en España. Digo, pero si no tenían que ir al hospital, si no tenían que pasar por el hospital, si es que del barco igual iban al aeropuerto y del aeropuerto a sus países. Que ver, los montas en un avión y los traes, el que necesita atención médica se la das. El argumento era, ¿tú dónde quieres que te operen? ¿En Cabo Verde o en España? O sea, pero si aquí no está, o sea, si no tienen que ir al hospital para nada, si nadie está diciendo que vayan al hospital, están diciendo que les lleven a sus Antes de que contactemos aviones con nuestro hombre en Canarias, Gonzalo Castañeda, haznos un repaso de qué ha ocurrido con estos informes. Tenía que haber unos informes de registro de cómo estaban siendo los controles sanitarios en el barco. Ni relleno el informe, ni aparece el rastro de un test positivo provisional que ahora se conoce. Vamos, que han engañado, pero como bellacos. Claro, se trata de un ciudadano estadounidense que ahora, una vez en su país, es verdad que ha dado negativo, pero que en aquel momento, según esta información que hoy publica El Español, era positivo no concluyente y, sin embargo, pues se le ocultó al gobierno de Canarias. Claro, hay mucha gente que dirá, pero entonces me he perdido. ¿Se les hizo entonces una PCR en Cabo Verde? Bueno, pues sí, vamos a explicarlo porque creo que es importante. El primer fallecido muere en travesía el 11 de abril, es decir, hace más de un mes. Es verdad que a priori no se habla de antivirus, no se contempla nada, porque este señor tenía 70 años, fallece por problemas respiratorios, por dificultades respiratorias, y claro, pues eso a esa edad también abre un amplio abanico de posibilidades. ¿Qué sucede? Pues que unos días después, el día 26 de abril, fallece su mujer y el 2 de mayo muere una tercera víctima. Ahí ya sí que sí, saltan todas las alarmas y al día siguiente, 3 de mayo, la OMS confirma que se trata de un brote de antivirus. Bueno, pues con todo esto, como digo, nos situamos en el 3 de mayo, ahí el barco ya acaba de llegar a Praia, a Cabo Verde, y se decide hacer algunas PCRs a pasajeros sospechosos en un operativo que estaba orquestado por 4 técnicos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y de la OMS, uno de ellos, por cierto, epidemiólogo. Los que dan positivos son desembarcados y evacuados en avión, de eso tuvimos noticia en todos los medios, pero hay uno que es el estadounidense que en una de las PCRs da positivo no concluyente y que se queda en el barco, que se decide que vaya hasta Canarias. Claro, antes de ir a las islas hay que enviar un informe al gobierno de Canarias. Sin embargo, tal y como muestra El Español, en ese documento que está firmado por el capitán y por el
médico del barco, se omite esta información. Es más, se dejan en blanco todos los apartados destinados a reflejar las enfermedades del pasaje e incluso se niega muertes no accidentales, como las que evidentemente ya se habían producido. Se descartan enfermedades infecciosas a bordo, cuando la OMS ya hablaba de antivirus, y se niega expresamente que haya personas enfermas a bordo. El Gobierno dice ahora que es que la OMS, a pesar de ese positivo no concluyente, decidió tratarlo como negativo y que por tanto no es su culpa. Pero la realidad es que Canarias nunca supo que había un positivo no concluyente para decidir en base a eso cómo actuar. Algo que, sin embargo, sí hizo Estados Unidos, y esto es importante decirlo, porque según nos cuentan, una vez en Tenerife, Estados Unidos, que sí se cree ese positivo no concluyente, se lo toma en serio, por lo menos para tener precaución. Bueno, te digo una cosa, se lo cree porque lo conocía. Claro, ellos sí lo conocen. En Canarias no había forma de creérselo ni de no creérselo. Sí, bueno, quiero decir que no se lo creen. ¿Ocultaron? Yo entiendo que el gobierno español sí lo sabía y lo ocultó. No, yo hablo de Canarias. Es lo que deduzco, claro. Es decir, no, que Canarias, se lo ocultaron a Canarias. Claro, pues Estados Unidos, que sí lo sabía, dice, yo no sé si es negativo o no es negativo, es verdad que luego ha sido no negativo, pero ante la duda, yo que sí tengo la información, voy a actuar con precaución y actúo como si es positivo. Y entonces, lo que nos dicen es que Estados Unidos decide desembarcarlo por separado y repatriarlo en condiciones de aislamiento una vez que el barco ya se encuentra fondeando en Granadilla. ¿No siguió los consejos de Mónica García, que los sacó de unidades de aislamiento llamadas camarotes y los metió a todos mezclados en un mismo autobús? Pues no, ellos no. Sin EPIs, que iban con el chubasquero. Es mentira que iban con EPIs. Los años que les sacamos, ¿eh? Hoy. Gonzalo Castañeda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Por complementar lo que comentaba la compañera, recordarás que la semana pasada te hablé, la primera vez que conectamos, de esa declaración marítima sanitaria, que es un protocolo de enfermedades infecciosas en el agua, en el mar, y que es ley marítima. Recordarás que contamos que ese informe, los primeros 3 días de surcar los mares hasta llegar a Canarias, tenía que remitirse cada 24 horas, que eso fue lo que le dijeron a Alfonso Cabello. Nosotros estábamos contando lo que nos había contado Alfonso Cabello nada más salir de la reunión, que nos llamaba para remitirte a ti toda esa información. Sí. Bueno, solo hubo, y después en las últimas 24 horas, recordarás que contamos que cada 12 horas tenía que llegar un informe. Exacto. Por tanto, estamos hablando de que mínimo tenían que llegar 5 informes. Solo llegó 1, y como bien decía la compañera, con un montón de puntitos sin rellenar. Solo llegó 1 de 5. Ergo, en estos momentos disponemos, ley marítima, ¿eh? Sí, disponemos, Gonzalo, de pruebas evidentes de que ha sido engañado el gobierno de Fernando Clavijo en Canarias. Bueno, ¿cómo será que hoy en el Parlamento de Canarias, en la segunda sesión de control que se establece cada semana en el Parlamento Canario, Fernando Clavijo es un tipo que tiene muchos defectos, pero la principal virtud es lo comedido, lo tranquilo, lo pausado que es una persona muy fría, y hoy ha llegado, Carlos, a decir directamente al portavoz del Partido Socialista, Sebastián Franqui, en un momento en el que estaban hablando del pantallazo famoso que tanta controversia ha generado: si vamos a sacar pantallazos, yo puedo sacar, como usted bien sabe, señor Franqui, muchos pantallazos. Por cierto, Carlos, esos pantallazos no tendrían que ver con esto del antivirus, tendrían que ver con aquello de las mascarillas. De contratos. Correcto. De Ángel Víctor. Correcto. Vale, de Ángel Víctor Ángel Torres. A partir de ese momento, por cierto, Sebastián Franqui fue una balsa de aceite durante el resto Gonzalo, de la te digo una cosa. Tú que tienes contacto o tienes trato directo con Fernando Clavijo, yo le trasladaré un mensaje. Si tienes pruebas hay que ponerlas en circulación. Claro. Absolutamente. Lo cierto es que eso lo dijo hoy en la tribuna de oradores. Y como te digo, lo que sí tenemos constancia, lo que sí podemos constatar, es que en el momento en el que hizo esa amenaza claramente a Sebastián Franqui, la sesión plenaria cambió rotundamente. A ver si va a ser como el 3%. No, totalmente. Es que me estaba recordando la famosa sesión aquella, era Maragall, ¿no? Claro. Porque ustedes tienen un problema con el 3%, y dicen, perdón, se han acabado las negociaciones. No, he dicho 3, quería decir 0,03, que me he equivocado. Gonzalo, a partir de ahora, ¿qué puede hacer el gobierno canario? ¿Puede reclamar judicialmente? ¿Puede acceder a algún tipo de organismo internacional? ¿Qué puede hacer? Bueno, a partir de ahora lo que va a ser, que ya lo especulábamos la semana pasada, Carlos, y ya te puedo confirmar, estoy en disposición de adelantarte, que las relaciones, aparte de estar completamente rotas, el voto de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, que no cuente ya más con él Pedro Sánchez. O sea, esto lo podemos decir con rotundidad a esta hora de la noche. El voto de Coalición Canaria no volverá
a estar en verde para las propuestas del Partido Socialista, que ya era hora, por cierto. Eso te iba a decir, que qué pena que no hubiésemos llegado a la misma conclusión hace 8 años. Y no descartemos que en instituciones insulares o municipales también haya una ruptura completa con el Partido Socialista después de el grado de crispación que ha generado Ángel Víctor Torres en lo que Fernando Clavijo y todo el gobierno regional entienden que ha sido una absoluta falta de lealtad institucional, pero también una absoluta falta de escrúpulos. En política no vale todo y eso es lo que sostienen en estos momentos los miembros del gobierno regional, ¿no? No van a intentar actuar judicialmente, lo digo porque una de las tomaduras de pelo ha consistido, por ejemplo, en llevar el barco y obligar a que fondeara en Tenerife. El 155 marítimo, que lo llamamos aquí ya. Exacto, en base a la Ley de Marina Mercante, artículo 299, que es un cachondeo como la copa de un pino, porque pone que es para casos de naufragio. ¿Quién era el náufrago o cuál era el barco que estaba naufragando? Porque no lo he visto yo por ningún lado. Sí. En efecto, el presidente del Gobierno de Canarias quería, digamos, de alguna forma cerrar este momento de crisis en la jornada de hoy, en la sesión plenaria, y a partir de ahora se van a poner a estudiar todas las reacciones que, lógicamente, va a acarrear todo lo que ha acontecido con el gobierno de Pedro Sánchez. Una de ellas, efectivamente, como ya decías tú y bien decías hace unos cuantos días, va a ser la de estudiar con el servicio jurídico la más que evidente violación de los derechos marítimos, de la ley marítima, con esa imposición de fondeo primero y de atraque después del barco del Antavirus. Pues Gonzalo, nada, manténnos informados de todos los avances que se vayan produciendo y nada, muchísimas gracias por toda la información que nos estás dando. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Gonzalo. Bueno, yo, lo que ha dicho el compañero, me quedé efectivamente con lo que decíais de lo de las mascarillas. O sea, que este hombre tiene pruebas contra Ángel Víctor Torres de las mascarillas. Entregar todo, pero ya. Claro, o sea, voy a sacar pantallazos, pero ¿esto qué es? Primero. Si tienes pruebas delictivas de varios casos que ahora mismo se están investigando judicialmente, o sea, no me vale simplemente con, retiro el voto. No, si usted tiene pruebas de delitos, tiene que ponerlos a disposición de la justicia. Y luego, en segundo lugar, sobre la gestión en general de esta historia. Pero ¿qué vamos a esperar del gobierno de la pandemia del COVID-19? Fue un auténtico desastre la gestión de la pandemia del COVID-19 y esto también ha sido un auténtico desastre. ¿Qué podemos esperar de una ministra como Mónica García? ¿Qué podemos esperar de su número 2 en sanidad, con las barbaridades que ha dicho? En fin, es que este es el gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo peor es que se ha querido utilizar como circo y como plataforma, pero aquello, lo ha dicho más de uno, aquello parecía un plato de televisión. O sea, unos con EPI, otros con el chubasquero, otros haciéndose un selfie, gente del gobierno, altos cargos, haciéndose un selfie allí todos pegados. Pero Oye, casualmente, Carmen, sale esta historia cuando estábamos en la fase final del juicio de la trama Coldo y se está hablando de todo lo que había dicho Aldama. Y sacamos otra vez ahora un virus. Exacto, ahora el antivirus. La semana que viene será otro virus distinto. Y ha servido para desviar la atención y tenernos 10 días entretenidos. Hombre, vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres porque se sumaba a negar lo que de momento es innegable. Vamos a ver, si tenían que entregar 5 informes por los plazos de 24 horas más 12 horas, tenían que entregar 5. Si de 5 han entregado 1, es la primera violación evidente de los acuerdos que habían alcanzado con el gobierno canario. Pero es que además tenemos la evidencia, porque en Estados Unidos se ha confirmado, de que llegó uno con un provisional positivo, que después en la confirmación dio negativo, pero cuando sale del barco va con un provisional positivo y no aparece en los informes. O sea, no entiendo cómo se puede negar esto cuando aparecen los informes. Ángel Víctor Entonces Torres. En el Parlamento me acusa a mí, a Torre, al que ha llevado al Pleno del Congreso el que se aprobara, al partido que ha votado a favor. Cuando se ve acorralado, su salida, su comodín, desesperado, es Torre. Y yo desde aquí le digo que también en eso se equivoca como lo hizo ayer. Porque él habla de que le hemos ocultado. ¿Le hemos ocultado el qué? No había ningún positivo. ¿Cómo puedes ocultar que hay un positivo si no hay nada que ocultar porque no había positivo alguno? Fíjense cómo miente, porque es un auténtico experto en la mentira. Dice, no había ningún positivo. No dice provisional. Dice, no había ningún positivo. Son mentirosos, pero auténticos profesionales de la mentira. No había ningún positivo. Porque positivo es cuando tienes 2. ¿Y cómo salió de allí? ¿Cómo salió?
positivo provisional. Bueno, pero porque como, no como lo ha dicho Torres, porque es que ya hablan en tercera persona, o sea, Torres, tal, como si fuera Montero cuando como si hablaba fuera de la mujer más poderosa como si fueran otros, o sea, no, Dan que eres tú que se están dan luciendo ganas de a la cara. recordarle que el día 21 de mayo, muy cerquita, lo mismo Torres, más altas caen, ¿vale? Porque va a haber una declaración de Víctor Aldama y por lo que dice Víctor Aldama va con material de 2 personas, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres Grandes, que van a caer, pero que se van a pegar un leñazo de muchísimo cuidado. Yo simplemente quiero dejar constancia de una cosa. El bálsamo blanqueador de toda esta operación es un director general de la Organización Mundial de la Salud que aparecía en las fotitos, allá al lado de Mónica García. Aquí estoy, hola, estoy aquí. Juro que esto ha sido maravilloso, juro que está saliendo todo bien. Bueno, hemos visto a personas sin guantes, otros quitándose las mascarillas, uno quitándose la EPI saliendo del autobús y tirándole una papelera al lado del Burger King. Una chapuza. Bueno, y ahí estaba el director general de la Organización Mundial de la Salud, de nombre Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bien, este señor ha sido ministro 2 veces, una de Exteriores y otra de Sanidad, en el gobierno dictatorial de Etiopía. Este es el aval. Este señor, cuando llegó en 2017 y presentó su candidatura para ser director general de la Organización Mundial de Salud, la presentó y acto seguido uno de los contrincantes, uno de los competidores, dijo: ¿pero usted es el que ha ocultado 3 epidemias de cólera en Etiopía? Aquello que da una nebulosa como para confirmarlo. Claro, es un gobierno dictatorial. Bien, lo digo para que tengamos un contexto. Este es el aval de Mónica García. Este es el aval de Pedro Sánchez. Tedros Adhanom, doble ministro de una dictadura en Etiopía. Una semana de vacaciones en Canarias, que se ha tirado aquí el etíope a nuestra costa. Yo, simplemente por dejar constancia de esto. Bueno, antes de que nos vayamos a publicidad, quiero que nos comente Pablo Planas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Una noticia porque, bueno, pues la burra vuelve al trigo. Cataluña no va a corregir la exclusión del español en las aulas pese a que hay pronunciamiento judicial. El resultado no va a cambiar absolutamente nada. ¿Qué está pasando, Pablo? Bueno, pues que la Generalidad se está comportando como acostumbra, con la desobediencia y el desacato como principales líneas de acción política. Entonces, el consejero de Política Lingüística en una comisión parlamentaria ha dicho hoy que no se va a aplicar el último requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativo a pues una serie de medidas a corregir, todas ellas de discriminación, de exclusión del español, que no se considera lengua vehicular y que, en fin, está absolutamente denostado, marginado y en algunos momentos incluso hasta perseguido. Pero y que no, Pablo, que no va a cumplir con la tercera parte de esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque no le da la gana. Porque no le da la gana y porque además, entre comillas, se ha creado ya una especie de jurisprudencia, pero al revés, mediante la cual la Generalidad puede incumplir las sentencias, en fin, y ahora mismo hay una sentencia que se incumple de manera flagrante, que es la de el 25% de español en la enseñanza obligatoria. Este último requerimiento, del que dicen que tampoco que van a hacer caso omiso, tenía que ver con que se aplicara precisamente esta sentencia. Entonces, bueno, pues llueve sobre mojado. Los fallos judiciales en Cataluña se afectan a la Generalidad y a su política lingüística, pues son papel mojado, entre otras cosas, porque no hay medios administrativos para que se cumplan las sentencias y para que los colegios pues asuman de una vez por todas que en Cataluña hay 2 lenguas oficiales y que una de ellas es el español, que no se está enseñando en las escuelas y que se está discriminando, pero discriminando a unos niveles críticos. Es que hay casos, por ejemplo, de la consigna de no contestar a los niños por parte de los profesores cuando estos hablan en español o en castellano. Es decir, hasta ese extremo llega el celo de algunos docentes y tiene el aval de la Generalidad de Cataluña. Lo tenía cuando la Generalidad estaba gobernada por Junts, cuando estaba gobernada por Junts y Esquerra, y lo tienen ahora cuando está gobernada por el PSC, que en el fondo es la formación política de la que partió esta idea delirante de la inversión lingüística. Lo digo por esa gente que dice que el PSC no es nacionalista, que Salvador Illa es un moderado. Salvador Illa está en rebeldía en estos momentos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sí, además, pero es que además no pasa nada, nadie, o sea, hemos llegado a un punto en el que prácticamente es una sociedad anestesiada en la que a nadie le sorprende que ocurra esto, salvo pues a ese puñado de luchadores de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, de Impulso Ciudadano y poco más. Que están pues llevando a cabo una tarea, en fin, pues, titánica, con muy pocos medios y desde luego con la incomprensión de las autoridades, que deberían ser las primeras interesadas en que la ley se cumpla también en Cataluña. Cuando un ciudadano incumple una sentencia, se toma una acción que se llama ejecución de sentencia y te obligan a cumplirla sí o sí. Aquí el que tendría que cumplirla, y debería ser el sujeto receptor de ese mandamiento de ejecución de sentencia, tendría que ser el Gobierno de España. Y la inspección. Que tendría que obligarles efectivamente al cumplimiento. Y en caso de incumplimiento tendría que aplicar un 155 y retirarle las competencias a San Salvadorilla, el hombre moderado y bueno. Pero vamos, mecanismos en derecho, claro que tenemos. Otra cosa es que este gobierno no quiera ponerlos en marcha porque se juega el sillón de Sánchez. Eso es otra historia. Pero mecanismos para ejecutar una sentencia y para que se cumpla el Estado de Derecho, por supuesto que tenemos. Otra cosa es que tengamos un gobierno en rebeldía. Pablo, que un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos. Y muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Sandra, háblanos de alquiler seguro. Alquiler seguro frente a tanto ocupa cara dura. Bueno, la verdad es que hay miles de propietarios que tienen su vivienda cerrada mientras la demanda de pisos para alquilar están máximos y la razón muchas veces, pues lo decimos, no es la falta de voluntad, es miedo a que no les paguen, a no saber realmente quién va a entrar en su casa, a los cambios legislativos y ahora incluso miedo a algo nuevo, documentos falsificados con inteligencia artificial que pueden hacer que cualquiera parezca el inquilino perfecto. Ese miedo está dejando muchas viviendas vacías y por eso cada vez más propietarios confían en alquiler seguro, porque analizan de verdad la solvencia de los inquilinos, garantizan el cobro puntual de la renta y gestionan todo el alquiler. Para que alquilar vuelva a ser una decisión tranquila, entra ahora en alquilerseguro.es y rompe el miedo al alquiler. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y volvemos porque el Gobierno, el Ministerio de Igualdad, de las pulseras antimaltrato, que las metías en un vaso de chupito, de vino o de chupito de algo y la pulsera antimaltrato ya fallaba, ha repetido el mismo contrato. Este es el que decía que lo iba a solucionar. Pues el mismo. Sí, tiene pintita. Que le habían puesto una multa y todo. La trama, ¿no? Sí. Huele a trama. Las 10:02, las 9:02 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a actualizar la información mirando ya la agenda informativa de mañana. El exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, va a tener que comparecer ante la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno tomará declaración a Koldo García a las 10 de la mañana. Esta declaración se enmarca en la investigación centrada en los contratos de compra de mascarillas en Baleares durante la COVID. Recuerden que se detectaron 65 mensajes entre Koldo García y la que fuera presidenta balear Francina Armengol. Según la UCO, estos contratos sanitarios eran la contraprestación por los pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo que presuntamente Aldama entregaba a Koldo García. La abogada de Koldo no consiguió ayer que se archivara esta causa y hoy ha solicitado que se suspenda esta declaración porque considera que ya se ha juzgado a su cliente por estos hechos en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, recuerden que la Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación como los presuntos amaños de obra pública y la supuesta financiación ilegal del PSOE. Y quedan 4 días para las elecciones andaluzas y ya tenemos la primera condena al Servicio de Salud andaluz en la época de María Jesús Montero. En el punto de mira están los cribados del cáncer de mama. Lo ha adelantado el diario ABC. La justicia ha condenado al SAS por no detectar un cáncer de mama que se convirtió en metastásico y que podría haberse evitado en la época en la que María Jesús Montero era consejera de salud de la Junta de Andalucía en 2011. La mujer, tras recibir varios diagnósticos de tumor benigno, acabó falleciendo. Mientras tanto, hoy Montero, en un acto de partido, ha vuelto a criticar al presidente Juanma Moreno por su gestión de la sanidad. Somos más, representamos a la mayoría, son mayoría los ciudadanos que necesitan de un sistema público de calidad, que no es posible tener unas listas de espera que están provocando una salud deficiente para los andaluces. Montero ha participado en ese mitin en Granada junto a Pedro Sánchez. Lo normal no es lo que pasa en España, que tengamos un gobierno de coalición progresista. Es bastante único y hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea. Yo llevo 8 años
A mitad de destrozo, podría decir. Bueno, pues por su parte, el candidato del PP, Juanma Moreno, sigue pidiendo a los andaluces que le den mayoría absoluta. Lo ha dicho en un acto en Cádiz en el que ha prometido nuevas bajadas de impuestos. No juguemos con fuego, porque nos podemos quemar. No juguemos con fuego. Y esa mayoría no está alcanzada. Y lo digo yo, que sé los datos. No lo trunquemos por un puñado de votos. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Lepe ha querido mandar un recado a Juanma Moreno porque dice que es posible que tengan que negociar con ellos si quiere formar gobierno. Fijaos todo lo que decían de Extremadura y de Aragón, Vox es que pone dificultades, es que no va a haber gobiernos, va a haber que repetir las elecciones. Pues ya hay gobiernos, que este señor se pone muy bravo, pero que luego, por lo visto, bastante simpático y tendrá que negociar. Bueno, pues vámonos a área económica. La Comisión Europea mantiene abierta la investigación a España por pagar pensiones con fondos europeos. Esa investigación por usar casi 2.400 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones en 2024 sigue abierta, pero el vicepresidente de Cohesión y Reformas Europeo, Raffaele Fitto, ha dicho que esos fondos europeos temporalmente sí se podrían usar para otros gastos del Estado, como por ejemplo las pensiones. Si bien el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son imputables a los fondos europeos, podría ser posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez de los desembolsos de los fondos europeos para cubrir otros desembolsos presupuestarios. Bruselas ha salido de esta manera en defensa del Gobierno de España ante las presiones que llegan desde Alemania. Y el Gobierno de Cataluña no prevé modificar su actual modelo de imposición lingüística en catalán, pese a que los tribunales han determinado que al menos un 25% de las clases deben impartirse en español. De hecho, el ejecutivo del socialista Salvador Illa cree que el constitucional de Cándido Conde Pumpido avalará la exclusión del español de las aulas catalanas. Además, insisten en que la política lingüística en Cataluña la decide el gobierno catalán y no los tribunales. La Asamblea por una Escuela Bilingüe fue una de las entidades que recurrieron ante los tribunales la inversión lingüística. Desde este programa hemos hablado con Ana Losada, que es su presidenta. Si el gobierno de la Generalitat no está dispuesto a acatar una sentencia, ¿quién le va a obligar? ¿El gobierno de España? El actual, desde luego que no. Esperamos que algún día llegue algún gobierno a España que esté dispuesto a hacer ejecutar las sentencias que se están incumpliendo desde hace tantos años en Cataluña. Desde esta asociación aseguran que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para algo está sirviendo porque están consiguiendo frenar expedientes y reprimendas contra profesores y alumnos por utilizar el español. Bueno, pues vamos a volver con las famosas pulseras antimaltrato. Nos dijeron que eran unas pulseras imbatibles. Eran tan imbatibles que llegaba el maltratador, se la quitaba porque se la podía quitar, la sumergía en agua, dejaba de detectarle, incluso sin sumergirla en agua se acercaban, algunas no pitaban. De pronto a la mujer maltratada, porque cuidado, no estamos hablando de pulseras que si se la pongo... No, todas con resolución judicial. Es decir, había indicios más que severos o condenas que certificaban que había habido un maltrato. No estamos hablando de una mera denuncia, no. Estamos hablando de un proceso, todo él con control judicial. Bueno, había mujeres que de pronto les empezaba a pitar y ni estaba por allí ni nada que se le pareciera al maltratador. Se monta el lío padre, evidentemente todos miramos al Ministerio de Igualdad y resulta que el Ministerio de Igualdad nos dice, no, hombre, por favor, que va a haber fallado. Vamos a escucharla. A Ana Redondo, ministra de Igualdad en aquel momento. No hay fallo en las pulseras. Las pulseras han funcionado en todo momento. No ha habido ningún problema, ningún momento que haya generado una falta de seguridad para ninguna de las víctimas. Es un gran bulo, es una gran mentira. Las pulseras nunca han fallado y de hecho es uno de los mecanismos más efectivos de protección a las mujeres cuyos agresores tienen órdenes de alejamiento. Bueno, todo ello era una burda mentira, evidentemente, hasta el punto de que se tuvo que iniciar una investigación. Ahora vamos a escuchar a Ana Rumí, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas Cuéntanos noches. lo que ha pasado, porque nos han mentido como bellacos, pero ya no es que nos mientan como bellacos, es que nos toman por imbéciles supinos. Luego vamos a hablar con Nuria González, con la abogada y además responsable de la asociación, presidenta de la Asociación Feminista La Escola, que ha estado muy combativa con esto, cosa que no me extraña, porque resulta que han vuelto a repetir el contrato. Sí, el contrato con y tiene toda la Vodafone pinta de que es el mismo. Tiene toda la pinta de que es el mismo, pero quiero contarte que esta misma tarde Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ha dicho que de momento es provisional esa adjudicación. Todavía no se ha adjudicado. Creo que la mesa de contratación, que es una mesa técnica, que es una mesa de funcionarios del Ministerio, no sé si se reúne mañana, día 14 o el 15, esta semana, pero por supuesto nosotros no influimos en esa decisión. Es una decisión técnica.
Bueno, luego se lo voy a preguntar a Nuria González, como abogada en ejercicio, pero ¿qué es esto? ¿Que es una adjudicación fija discontinua o qué? Y que no sabe cuándo va a ser la mesa de contratación. Pero Si el 14 le ha puesto la turita que dice, nosotros no tenemos nada que ver. Una cosa, nadie te ha preguntado. Una cosa es la licitación, momento en el que se presentan los competidores que quieren acceder a ese contrato. Y luego viene la adjudicación. ¿Pero qué es esto de una adjudicación temporal? Pues es que está todo en el aire. Con las tramas que tiene el Partido Socialista todo puede ser. Te la doy dependiendo, ¿eh? A ver si te pasas por Ferraz, que lo mismo te la quito. ¿Pero qué es esto de una adjudicación temporal? Provisional. Lo que sí sabemos de momento es que Vodafone, la empresa, parece que va ganando y tiene 41,3 puntos sobre 46, que son los criterios técnicos ¿Y hay que competidores? se piden. Hay ¿O solo se ha competidores y va presentado ella? muy por detrás Orange, con 26 puntos. Vamos, que se lo van a dar a Vodafone. Vodafone tiene... Multada por cómo Claro. funcionaron las Sí. pulseras, que es alucinante. Que ojo, que yo siempre lo he defendido, y lo voy a repetir. Vamos a ver, Vodafone accede en base a las bases que define el gobierno. Es decir, a Vodafone le dicen, mira, con este presupuesto repártelo. Pues mira, esto para el servicio, esto para las pulseras. ¿Qué pulseras le caben? Oye, pues una pulsera de 25 euros que las encuentras iguales en AliExpress. Y el que acepta eso y el que pone esas bases no es Vodafone. Es el Gobierno de España, el Ministerio de Igualdad. Claro, pero Vodafone podría que el decir, que la oye, cuela, no, el pero- que la cuela es el Gobierno de España. Sí, pero Vodafone podría decir, oye, yo por 25 euros las pulseras que te voy a... Que no son son de una calidad, calidad, que no te digo que no. Pero Hombre, que quien acepta eso... Que no estamos hablando de las balizas, que pueden ser una porquería o no, Sí, es que pero, estamos Carmen, hablando de la vida de mujeres. Pero que Vodafone a nosotros no nos representa y el Gobierno de España sí Bueno, nos por representa. supuesto, o sea, el sí, que tiene la obligación sí, de sí. cuidar a las Ya. mujeres maltratadas es Ya, el ya. Gobierno de España. Ya. Pues todo esto, ya sabemos, se remonta cuando la Fiscalía lanza esa memoria y avisa de los múltiples fallos de las pulseras. Ya escuchábamos ese corte de los ministros diciendo que no había pasado nada, pero luego parece que recularon y dijeron que sí que es verdad que había habido fallos puntuales en Anda. 2024 cuando se Vamos, que cambió... habían mentido como bellacos. Va a variar. Cuando se cambió esa empresa de Telefónica a Vodafone, pues que ahí había habido unos fallos puntuales que se resolvieron en ese mismo momento y que ya todo estaba absolutamente perfecto. Lo que sí que no dijeron es a cuántas mujeres había afectado y durante cuántos meses. Lo que sí que te puedo decir es que el Sindicato Unificado de Policía en ese momento hizo un informe y dijo que más o menos habían sido unos 4 meses sin tener datos en esas pulseras. Bueno, lo que dijo Ana Redondo es que iban a estudiar sanciones contra Vodafone. Que no haya ninguna duda, tomaremos las medidas oportunas, pero lógicamente tenemos que terminar primero esas investigaciones para deducir de ahí que efectivamente hay un incumplimiento del contrato. Pues dijo que lo iba a estudiar y 3 meses después en la cadena SER anunciaba que iba a expedientar a Vodafone. Lo hizo con una sanción de 25.000 euros para luego después contratarles de nuevo. Hemos puesto en marcha 2 informes y 2 investigaciones, una externa y otra información interna, y de ellas se deducen y se derivan algunas disfunciones que van a tener sanción. Por lo tanto, sí que la reacción ha sido después de comprobar lo que había ocurrido, y esas disfunciones van a tener una sanción en forma de penalización económica porque no se ha cumplido el contrato. 25.000 euros de sanción, y fue porque en noviembre de 2025 hubo una caída del sistema de 13 horas. O sea, que realmente no fue por los fallos de las pulseras. No. Eso dijo que había habido mucho ruido y que todo era pues bulo, como siempre. Vamos, que pusieron una supuesta sanción de pega, porque 25.000 euros para Vodafone, es que no les llega ni para la carcajada, no les llega ni para el hipo final. Y lo hicieron por una cosa que no tenía nada que ver. Por 13 Vamos, que horas nos de tomaron caída, el sí, pelo, sí. por enésima vez. Nuria González, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas después de lo que estuvimos hablando aquí, de lo que estuviste peleando tú, de la que se montó? Y vuelven a repetir el contrato después de una birria de sanción testimonial de 25.000 euros para volver a darle el contrato a los mismos. Bueno, es que lo que está diciendo la compañera aquí en el estudio, ¿no? Si se ha hecho un expediente, ¿dónde está el resultado del expediente? Porque, claro, lo que quieren vender es que esta multa de 25.000 euros tiene que ver, además de lo irrisoria y de lo, bueno, falta de respeto que es directamente, tiene que ver con el fallo de las pulseras cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, esas comisiones, esas investigaciones, yo lo que no veo, como algo de contratación pública sé. Lo que no me parece de recibo y no me parece normal es que una empresa que está, se supone, siendo investigada por unos fallos pueda volver a optar a la licitación del mismo servicio en el que todavía está siendo investigada por esos fallos. Las licitaciones son públicas, eso lo sabe todo el mundo, y van por precio, concurrencia y demás. Nuria, pero lo que hay que ver también es qué tipo de parámetros ponen. El último parapeto mediático que se ha buscado, la ministra Redondo, ha sido decir que
como se ha filtrado la noticia, dice, no, pero es una adjudicación temporal. ¿Qué es eso? Pues esto entra dentro de la cantidad de conceptos jurídicos inventados que esta gente nos regala. No hay ninguna adjudicación temporal. Las mesas de contratación se reúnen, se abren las plicas técnicas y cuando pasan los filtros técnicos se reúnen otra vez, abren las plicas económicas y hay un resultado que es el que se expone. Lo que es provisional, que no lo es, pero que es así, es que se hace una adjudicación y hay 10 días por si las otras empresas quieren presentar alegaciones. Pero la adjudicación está hecha. Claro, efectivamente, vamos, que nos están mintiendo otra vez más. Escándalo que ya no sé ni qué número ponerle. Están retorciendo, como el tema de los 25.000 euros de la sanción, están retorciendo para que parezca una cosa que no lo es. Cuando una licitación se abre y se adjudica. Puede haber unas alegaciones, pero el resultado de la licitación, independientemente de las alegaciones, no se mueve hasta que las alegaciones llegan a los tribunales y les dan la razón. O sea que la licitación está hecha. Nuria, dime si te encaja mi versión. Yo tengo la sensación de que desde el Ministerio racanearon con el presupuesto de asignación, con el presupuesto de contratación de estas pulseras antimaltrato e hicieron unas bases de adjudicación que eran una auténtica porquería. Allá que se presentó Vodafone y Vodafone cumplía las bases, si no, no se lo hubiesen dado. ¿Qué es lo que pasa? Que después salta el escándalo. ¿Por qué? Porque las pulserías son una auténtica porquería, una birria de mucho cuidado porque han tomado el pelo a todo el mundo. Claro, cuando se genera la polémica, digo yo, esto es versión mía, dime si te encaja, debieron decir, como no le pongamos una sanción a Vodafone, vamos a ir finos, porque nos van a correr a boinazos. Momento en el que dicen, ¿con qué se lo ponemos? Si han cumplido con las bases, porque los responsables somos nosotros, Gobierno de España. Ponles por una caidilla del servicio 25.000 euros, lo presentamos públicamente y como la población española es imbécil perdida, oye, les engañamos y pa'lante, como se suele decir. ¿Te encaja, Nuria? Evidentemente, Vodafone cumplió las características técnicas del pliego de cláusulas técnicas que les hayan presentado, porque si no, no les dan ninguna licitación. Claro, si en el pliego tiene que haber una pulsera que en lugar de ser de calidad A, resulta que puedes poner una pulsera de calidad D y ellos presentan la mejor oferta económica. Era de calidad Z. Exactamente. Y ellos presentan una oferta económica que se ajusta a esa calidad ínfima. Esto es lo que estaba comentando antes. Lo que hay que fijarse es qué tipo de pliegos técnicos se hacen en estas adjudicaciones y qué es lo que prima más. Si la calidad técnica de una cosa que tiene que salvar vidas, que no estamos hablando de los bancos de un parque o las farolas de una calle, es que estamos hablando de un dispositivo cuya función principal es salvar la vida de una persona. Y si el principal criterio tiene que ser la bajada económica y el racaneo, porque para otras cosas luego se utilizará el dinero, pues yo creo que el fallo está ahí. Vamos, que los jetas son del Gobierno. Bueno, es que está siendo muy claro todo lo que tiene que ver con toda esta historia del Ministerio de Igualdad, con todo lo que sale, con todo lo que se anuncia, con todo lo que hemos presenciado, del gastarse el dinero a manos llenas en cosas que dices, ¿cómo puede ser? Me refiero, por ejemplo, al famoso documental de Disque Benita, 300.000 euros en el documental. Para eso no hay rebajas, para eso no hay que mirarse los precios y resulta que para unos dispositivos que salvan la vida de las mujeres hay que ir al mejor postor. Yo creo que ya lo de la multa, yo de verdad pienso que ya les da igual. Les da igual lo que les diga la gente, porque ya es que les da igual. Si no, no podrían llegar a este nivel de desprecio a la gente y sobre todo a las mujeres y sobre todo a la vida de las mujeres que está en peligro. Nuria, si se repite el contrato, se repite la calidad de las pulseras, ¿no? Hombre, yo lo que he visto en el contrato es que además la bajada económica era importante. O sea, no solo tenían el doble ahora ya no va a ser AliExpress, ahora va a ser Temu. Madre mía. Sí, o sea, la bajada económica que hacían Vodafone era bastante importante en referencia al precio que proponía Orange, que era la otra empresa que estaba licitando. Por lo tanto, ¿cómo se pueden cumplir todas las características técnicas, el doble de características técnicas, con casi la mitad del precio que se ofrezca, ¿no? Nuria. Al unto y el pillazo, tío. Sí, nada, que un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte, Igualmente. Nuria. Hasta luego. Adiós. Dios bendito, qué forma de tomarle el pelo a todo el mundo. Y luego es verdad que en ese ministerio se ha gastado el dinero, en chorradas. Se han hecho viajes Hiciste tú una lista, Carlos, tremenda de en qué se gastaba el dinero el Ministerio de Igualdad. Bueno, subvenciones a todo tipo de organizaciones de estas. Había una campaña de 2,8 millones para promocionar la masturbación entre personas de más de 60 años. Sí, que yo, no sé, diría, si una persona llega a los 60 años sin saber masturbarse, que se lo haga mirar, ¿vale? No. Pero vamos, no creo yo que la rampa más 60 vaya a ser la propicia para hacer ese tipo de prácticas, como gente innovadora, no lo sé. Allá cada uno. 2,8 millones de euros.
gastados en ese y bodrio. los vídeos que se han hecho, a veces, los cursos esos. Es una tomadura de pelo, el gobierno más progresista, feminista de la historia, y como estaba diciendo ahora la invitada, o sea, es un insulto y un desprecio a las mujeres que están en una situación, eso sí que es una situación de vulnerabilidad absoluta porque su vida corre peligro y intentan manipular a la opinión pública con una sanción fantasma. Ahora nos sale la ministra hablando de una adjudicación provisional. Nos toman el pelo, nos vacilan y las primeras víctimas, y más importantes, son las propias mujeres. Y hay que recordar que hay una investigación, además de una asociación feminista, explicando en qué se gasta el dinero de los fondos para luchar teóricamente contra la violencia de género, que incluye catas de chocolate, perreo, de todo, o sea, talleres para hacer chorradas. Ahí o sea, se ha tirado el entra dinero, absolutamente todo. A expuertas se ha tirado el dinero. Y encima recortan lo que ha dicho, o sea, encima ¿Cómo recortan más. ¿Cómo se llamaban aquellos cojines? Que eran cojines con forma de vagina que estuvieron promocionando. Chochocharlas y las no sé qué. Todo era chocho, era chochocharlas, chochocojines. Sí, pero todo salía con lo mismo. El presupuesto, 500 millones, que luego, eso fue en la legislatura anterior. El año 22 se subió todavía más los 500 y pico millones de presupuesto de ese ministerio para que al final regatesen las pulseras. Efectivamente, encima rebaja. Ahí tiene Sandra los cojines con forma de vulva para promover el feminismo. Ay, por favor, de verdad. Sí. Es que Dios en esto nos bendito, gastamos el dinero. Lo que pasa por las cabezas de algunos y por desgracia, la cantidad de presupuesto nuestro que pasa por las manos de algunos. Y 45 pavos que encima costaba 45 cada cojín, euros costaba esa horterada. Sí. Esa cosa. Esa cosa. Eso. Aunque dice que tiene forma de vulva, pero si lo que tiene es forma de yugo, eso es una cosa espantosa. O sea, como todo, para ponerte los eso. anuncios que han hecho y las campañas. El coñojín se llamaba. El coñojín. O sea, a ver, Sandra, que tengo ahora que hablar de cosas serias y me sacas tú aquí. Has preguntado y yo te lo digo. En fin, venga. Vamos a preguntarle algo a Sandra, que lo encuentra. Va y lo encuentra, es lo que tiene esto. Bueno, venga, vamos a borrar. Hala. Otra cosa mariposa. Ay, Dios. Espérate que ahora me pongo serio y vamos a hablar de la entidad más solvente de España, que es Bancamar, y no estas cosas del Ministerio de Igualdad. Bueno, Javier Galloso, vamos a hablar con Javier Galloso, director de Seguridad de la Información de Bancamar. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Llega el momento de ponernos serios, bendito sea Dios, y de abrir comunicación con Bancamar, ya saben, el banco más solvente de España. Bueno, y hoy lo hacemos para hablar precisamente de ciberseguridad y de cómo la entidad protege a sus clientes. Y nos acompaña precisamente Javier Galloso, director de Seguridad de la Información de Bancamar. Javier, continúa el auge de los fraudes digitales, lo estamos viendo todos los días. ¿A qué se debe este aumento y cuáles son los intentos más frecuentes? Pues tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo cada vez más digital, ¿no? La pandemia también aceleró esa tendencia y los patrones de consumo de los clientes pues también han evolucionado. Por eso en Bancamar, ¿no?, estamos realizando la mayor inversión tecnológica de nuestra historia. Hemos invertido más de 100 millones en 2025 y 259 millones desde 2023. El doble de la media del sector. Y, por ejemplo, observamos que más del 40% de nuestros clientes de banca personal procede ya de Avantio, que es nuestra plataforma 100% digital. Esta transformación digital pues, ha llegado a todas las facetas de la vida cotidiana y esto también hace que haya ciberamenazas y por eso la ciberdelincuencia se ha extendido pues, al mismo tiempo. Las modalidades de fraude más frecuentes, pues aquí lo que hay que destacar son las campañas de smishing, que son estos mensajes de texto en los que los atacantes pues, suplantan la identidad de una entidad financiera e incluyen un enlace a una web maliciosa para robarle las credenciales bancarias a un usuario. Para aquí aportar tranquilidad y prevenir estas situaciones, pues en Bancamar proponemos además recomendaciones, una inversión seria y constante en medidas de seguridad. ¿Cuáles son estas recomendaciones de Bancamar para poder prevenir precisamente los fraudes digitales? Pues desde Bancamar fomentamos la adopción de buenas prácticas y lo hacemos tanto entre nuestros empleados, proveedores y clientes. Las principales recomendaciones está evitar intercambiar información personal,
con desconocidos o a través de plataformas no verificadas. También es extremar la precaución al utilizar redes wifi públicas en centros comerciales, en aeropuertos, sobre todo para realizar gestiones sensibles. También invitamos a supervisar periódicamente pues, los movimientos bancarios para detectar cualquier anomalía y abstenerse de acceder a enlaces dentro de correos electrónicos sospechosos y spam. Tenemos claro que reducir la exposición digital es clave para no ofrecer oportunidades a la ciberdelincuencia. Como claro, pues también tienen nuestros clientes, en ningún momento Bancamar les solicita sus credenciales, contraseñas ni datos bancarios. Y ante estas situaciones nuestra recomendación siempre a los usuarios es mantener una actitud de máxima cautela. Para terminar, Javier, ¿cómo se ha preparado Bancamar para garantizar la seguridad de sus clientes? Pues, como comentaba antes, Bancamar está apostando, ¿no? Y está realizando la mayor inversión tecnológica de su historia. El banco ha incrementado en un 30% la inversión tecnológica en 2025, superando los 100 millones en inversión, que además representan más de un 10% de nuestro margen bruto, cuando el promedio del sector está en torno a un 7%. El compromiso de Bancamar con la ciberseguridad y con la confianza pues se materializa en que hemos obtenido la certificación internacional ISO 27001 de AENOR, que es la cotización más exigente a nivel global en términos de seguridad de la información. También comentar que en el banco pues operamos con motores de inteligencia avanzada que monitorizan y bloquean de forma proactiva portales fraudulentos, evitando que afecten a nuestros usuarios. Al fin y al cabo, Carlos, nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo blindar nuestros sistemas para que el cliente de Bancamar continúe operando en un entorno de máxima confianza. Pues Javier, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, un abrazo enorme a Bancamar, muchísimas gracias por supuesto también a Bancamar. Javier, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a todos. Nada, a ti Javier. Nos vamos a ir a publicidad, nos vas a dar un consejo sobre cómo invertir en oro, vamos a volver y nos va a contar Nicolás Pascual de la Parte qué es lo que está ocurriendo porque Donald Trump llega a China. Y llega a China para hacer acuerdos comerciales. Después de habernos dicho a todos que China era malo, malísimo, ahora que se va a China porque dice que ahora va a cerrar acuerdos comerciales con China. Ahora lo hablamos con Nicolás. Sandra. Bueno, invertir en oro con la seguridad y la garantía de Prosegur ya es posible. En orolibertad.com vas a poder invertir en oro digital de forma segura, respaldado siempre por oro físico custodiado en bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Eso sí, siempre lo decimos, todo producto de inversión implica un riesgo porque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero pueden obtener toda la información, como decimos, en orolibertad.com. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.